Cuando se compran este tipo de armas, el esfuerzo que hace una nación que no es rica para gastar en una serie de prioridades, todas disímiles, que hay que ordenar, y poner las armas como parte de la lista no es fácil. Sin embargo, cualquier ciudadana o ciudadana sabe que la historia de Colombia, lamentablemente, diría yo, se ha asignado durante décadas y décadas, los 2 siglos quizás de vida republicana, de violencia. Violencias entre nosotros mismos. Son escasos los momentos de nuestra historia donde hemos rivalizado de manera violenta con pueblos extraños a nuestra frontera. Y todavía es más preocupante porque una nación que en cierta forma termina autodestruyéndose, pues no puede permanecer en pie a menos que encuentre los caminos eficaces que permitan salir de los círculos de la violencia, que son también círculos de la venganza. Y para eso no solamente hay que dialogar y establecer los caminos pacíficos, ojalá, sino que hay que disuadir hacia adentro y hacia afuera. Disuasión es también un elemento que permite la paz. Quizás hoy, por lo menos ha sido mi experiencia en las relaciones internacionales al frente de Colombia, en estos 3 años ya largos, lo que se impone en realidad en las relaciones diplomáticas, lo más sonado en la prensa, espero que no sea lo más efectivo, es cuánto número de misiles tienes, cuántos dólares posees. Así se establecen las jerarquías de los países. Y habla más el que más tiene alrededor de esos 2 elementos que realmente lo que tienen que ver es con la fuerza bruta y no con la inteligencia de los seres humanos. Al punto que, como bien lo dijo el primer ministro y lo dijo también el ministro de Cooperación Internacional de Suecia, del Reino de Suecia, pues estamos viviendo tiempos geopolíticos difíciles en donde lo que se ha puesto en cuestión es precisamente uno de los alcances más grandes de la civilización humana, que es el Tratado de Derechos Humanos, el derecho de gentes en general, la capacidad de subordinar la fuerza bruta a la inteligencia, el resumen de hechos que fueron terriblemente bárbaros en la historia humana y diversas regiones del mundo no hace mucho, y que pudieron ser sobrepasados a partir de la resistencia del ser humano, de su inteligencia, y quedaron plasmados en una serie de leyes de la humanidad, como se tiene que denominar al Tratado Internacional. Decía no hace poco en alguno de esos eventos internacionales que estamos presenciando cómo vamos abandonando el espacio Estado-Nación y vamos penetrando cada vez más en lo que se considera el reino de la humanidad. No lo habíamos visto antes, pero ahora se vuelve evidente en muchos temas. No hay problemas graves de la humanidad que se puedan resolver en un solo lugar por un solo gobierno. Hoy, los problemas graves de la humanidad, pondré solo uno como ejemplo, la crisis climática, no se puede resolver solo en Cali, donde tuvimos la COP16, un éxito internacional de Colombia, pero poco avance en el camino de la defensa de la biodiversidad, o como se tuvo allá en Belén de Pará, COP30, que tampoco tuvo mayores avances, ni siquiera asistieron los más altos emisores de CO2 que envenenan la atmósfera y colocan en peligro la vida y la existencia de todos nuestros hijos y de la humanidad misma. Y en esa medida, no es en un lugar que podemos resolver el problema, ni en Cali, ni en Belén de Pará, ni donde se han realizado las 30 conferencias internacionales de partes que son naciones, que hemos llegado prácticamente a la inocuidad de las decisiones, a la impotencia ante el avance
de algo que cada vez es más catastrófico y que tenemos que detener de una u otra manera si queremos que los niños y las niñas sigan cantando en las próximas generaciones. La crisis climática es solo un ejemplo de cómo es la humanidad la que se tiene que reunir y solucionar en conjunto. Y así podríamos hablar de muchos temas. Coloco uno que nos trae demasiados problemas: el narcotráfico. El narcotráfico no es un asunto local. Ocurre en una región, ocurre a través de su muerte en un territorio incluso, pero su constelación tiene que ver con prácticamente todo el planeta: consumidores, productores, rutas de navegación, mafias que colaboran entre sí, decisiones que no son estatales de una nación, sino que tienen que ver con decisiones del globo mismo, como en Naciones Unidas en la Comisión de Drogas, por ejemplo, y sus normativas. Y en esa medida solucionar este problema también tiene que ver con la correspondencia de la humanidad. No se puede hacer desde Colombia solo, aunque hemos puesto la mayor cuota de sacrificio en lo que tiene que ver con el mercado de la cocaína. Lo tenemos que resolver en colaboración, conjuntamente, y no se puede hacer solo frente a la producción, sino se tiene que hacer frente al consumo. Ayer leía un examen de un experto inglés en estos temas nuevos de las drogas industriales, que son básicamente opiáceos que se hacen en industria. Poco habrá en Colombia, ojalá, no mucho, y ojalá se extinga cualquier posibilidad de producción, pero sus consecuencias ya llevan 72 muertos, 72,000 muertos por sobredosis en los Estados Unidos en un año. El volumen de esta muerte implica que es una epidemia que, si sale de las fronteras del país del norte, convertiría a la humanidad prácticamente en un porcentaje elevado en zombies, para ganancia de unas mafias poseedoras de fuertes aparatos industriales capaces de producir tal tipo de sustancias. Y esto es también un problema mundial, así que colaborarnos, adoptar el concepto de humanidad como un escenario necesario para solucionar problemas, se nos vuelve prácticamente imperioso, un imperativo de toda la actividad política internacional y diplomática. Disuadir, por tanto, es importante si queremos acabar violencias. Y si sabemos que estas violencias cada vez tienen, en el caso colombiano, una raíz muy profunda en las economías ilícitas: el oro, la cocaína y más, la entrada de armas, la entrada de contrabando, la trata de personas, mujeres en grandes cantidades, pero también hombres cuando se van de mercenarios a guerras ajenas porque no encuentran aquí cómo vivir. Y lo que aprendieron fue el escenario de combatir. Estos aviones que compramos aquí empiezan a pagarse dentro de 2, 3 años, que indudablemente es una suma elevada para nosotros, pero tienen una función que es disuadir la muerte de personas hacia adelante. Disuadir las agresiones sobre Colombia, provengan de donde provengan. Ya vemos cómo en un mundo geopolítico desordenado como el que hoy tenemos, podrían prevenir de cualquier parte. Y en esa medida disuadir es supremamente importante. Estar en los CAFIR podría provocar la muerte de personas, incluso de quienes manejan el avión, para desgracia de sus familias. Hoy estamos asegurando vidas humanas. Hace 50 años más, creo, se usan los CAFIR en Colombia. Y no han cambiado los aviones, son los mismos. Se han remendado, como decimos aquí, se les han puesto partes aquí y acullá durante 50 años, se han repotenciado, como dicen los técnicos, pero 50 años son 50 años. Y en una vida útil de estos aparatos que vemos aquí al frente,
pues pueden significar muerte incluso para sus pilotos. Estamos disminuyendo ese riesgo. Se aprenderá el manejo de estos aviones, es parte del contrato. No solamente manejarlos, sino ver cómo son sus intestinos, empezar a entender sus tecnologías, es ser capaces de arreglarlos incluso nosotros mismos. Y a partir de esos conocimientos, algo que hemos hablado en varias de nuestras reuniones, poder desatar la ingeniería aeronáutica del país, poder desatar la producción aeronáutica de Colombia. Hoy, balbuciante, aunque tenemos avances, pero que debe ser cada vez más y más, tal como lo hemos logrado en otras ramas de la fuerza pública. Porque estas armas no son simplemente brutalidad del acero, sino es inteligencia, es matemáticas, es software, es posibilidad de aplicarlo a la vida civil. La compra de estos aviones nos permitirá desarrollar en Colombia misma la producción de paneles solares. Esperamos de la más alta tecnología el panel solar flexible que se permita en la costa Caribe, en la costa Pacífica, a las construcciones de los más pobres, que no haya que reforzarlas, como sí ocurre con los paneles pesados y rígidos. Una nueva tecnología que podría ser propicia para la sociedad colombiana. Y también tendremos la tecnología más alta sueca, que en términos de medicina es de las más avanzadas del mundo, en el Hospital Central en Bogotá. Y también tendremos San Juan de Dios, se llama el hospital, que esperamos sea una red nacional de los hospitales de más alta consideración científica, de los más altos niveles que puedan servir para la atención más compleja de los seres humanos en Colombia. De tal manera que ya no sea un hospital excelso como era antes, que acabó hace mucho tiempo, sino que sea una red regional de hospitales excelsos que comienzan con una tecnología que logramos adquirir a partir de la compra de estos aviones, como offset le llaman en el idioma inglés, pero que es una compensación, como bien se tradujo aquí. Se compensa a Colombia por comprar armas y esa compensación es social. Y también lo veremos en La Guajira, donde desalinizadoras, pozos desalinizadores tienen que garantizarnos que la oferta de agua potable sea superior a la demanda que la población guayú y otras poblaciones tienen en La Guajira en momentos que se han vuelto críticos y en situaciones que en el pasado llegaron a la muerte de miles y miles de niños y de niñas simplemente por desnutrición. Tiempos que espero hayan pasado definitivamente. Así que esta disuasión trae también unas ventajas. Su peso específico en relación al conflicto armado colombiano es disuadir. Ayer, antes de ayer, en los días que han pasado, más o menos, hemos tenido unas 35 neutralizaciones, aún se está contando, de personas que pertenecen a organizaciones armadas en el oriente del país. Se han recuperado, son 35 aproximadamente, fusiles y armas de largo alcance, ametralladoras, no tengo el número exacto aquí. Es un golpe, se le llama letal, es un golpe, llamaría yo, estratégico, porque con la fuerza que hemos desplegado, la que tenemos hoy, se ha demostrado que ningún grupo armado organizado en Colombia puede pasar de más allá de 10 hombres porque es ubicado y detectado, lo cual les obliga a dispersarse. Y dispersarse, aunque puede ser también violento para nuestra sociedad, ya demuestra una enorme debilidad, la incapacidad total, y por eso es estratégico, de poner en riesgo el Estado, de poner en riesgo la nación,
su tiempo ya está contada y en la medida en que estas tecnologías, que no son solamente aviones, puedan ayudar a una fuerza pública y sobre todo, si una fuerza pública logra ganarse el corazón y el amor del pueblo, la nación colombiana será inderrotable, a pesar de las amenazas internas o externas. Así que le agradezco a Suecia. Hemos negociado como 2, 3 años seguidos. No ha sido fácil. Hay una competencia mundial por la venta de este tipo de instrumentos. No sabía que se usaban tantas armas sucias para una competencia simple empresarial, pero las han usado. Nos hemos mantenido firmes. He buscado a como dé lugar que aquí no haya corrupción. Suecia en sí misma es una garantía de cero corrupción por su propia historia estatal. Pero nunca el diablo está en todas las esquinas. Y por tanto, hemos cuidado al máximo que quienes se han comprometido en la hechura de este contrato, de este logro que hoy tenemos, no hayan estado expuestos a la tentación ni a otros factores externos que no nos permitan mirar de frente a la sociedad. En cambio, hoy nos permita decir con sinceridad, a pesar del monto del negocio, que podemos mirar de frente a los ojos de cualquier colombiano. En 50 años esto no se había producido. Para la Fuerza Aeroespacial debe ser un momento de felicidad, yo creo, de reflexión, de felicidad institucional, no solamente individual, porque se estrena y se estrena en lo más avanzado de la tecnología. Si miran hoy el contexto geopolítico de nuestra esquina caribeña y suramericana, creo que vamos adelante y creo que hay que mantener el ritmo y que a este ritmo nadie se atreverá a amenazarnos ni afuera ni adentro de Colombia. Gracias, muy amables por haberme escuchado.